somos un pueblo libre, gracias a Dios. Costó mucha sangre, ¿verdad?, que México tuviera decisión propia, imperfecta, ¿verdad?, muy criticada, pero decisión propia. Y si nos hemos equivocado, pues ha sido porque nosotros nos hemos equivocado, ¿verdad?, en tener malas decisiones, ¿verdad?, o situaciones. Pero también hay libertad espiritual. Libertad espiritual. Y hoy vamos a meditar acerca de esto, la libertad espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Y nos vamos a ayudar, ¿verdad?, con este proyector, ¿verdad?, para reafirmar algunos puntos. Cuando hace tiempo encerraron a un predicador del Evangelio, ¿verdad?, en aquellos países donde no se permite predicar la palabra de Dios, le decían, ¿verdad?, si tú dejas de predicar, te vamos a soltar. Si no lo haces, no te vamos a dejar salir. Y pensaban, ¿verdad?, que con ese pensamiento él iba a dejar de predicar el Evangelio. Pero él decía, ¿verdad?, si me sueltan, me van a tener que meter de nuevo. Porque saliendo, lo que voy a hacer y lo que tengo que hacer es ir y predicar el Evangelio, porque ese es mi deber delante de Dios. Entonces, ¿verdad?, ya lo saben, si me sueltan, no creo que pasen muchos meses en que nuevamente esté recluido en la cárcel. Pero a pesar de que el hermano estuvo muchos años preso, su espíritu era libre delante de Dios. Solamente estaba preso físicamente, pero espiritualmente su alma, ¿verdad?, su corazón tenía libertad ¿en quién? En Cristo. El apóstol Pablo también lo experimentó, ¿verdad? Las últimas cartas del apóstol Pablo fueron escritas en la cárcel, ¿verdad?, en la cárcel. Esa segunda carta a Timoteo, ¿verdad?, se piensa de las últimas, y ya casi en la segunda aprehensión del apóstol Pablo. Pero a pesar de eso, él se sentía, ¿qué, hermano?, libre en el Señor, libre en el Señor. Y esa es la bendición que tenemos en Cristo Jesús. El hombre puede ser libre, ¿verdad?, socialmente, políticamente, pero ser esclavo de pasiones, esclavo de pecados, esclavo de tantas cosas. Aún, ¿verdad?, hay países que han alcanzado, decíamos el viernes, un nivel de vida muy envidiable, ¿verdad? Viven cómodamente, tienen muchas situaciones sociales, ¿verdad?, muy agradables, y anualmente se hace un registro de cuáles países a nivel mundial tienen mejor calidad de vida. ¿Sí lo han notado? A veces hasta en los noticieros lo publican, ¿verdad? Bueno, se ha hecho este estudio y tales países tienen la mejor calidad de vida. Y algunas personas dicen, oh, bueno, voy a vender todo lo que tenga y mejor me voy a ¿dónde? Allá, ¿verdad? Me voy a Suiza, me voy acá, me voy hasta. Pero desgraciadamente vemos que esa calidad de vida no los hace libres. La gente sigue haciendo mal, sigue habiendo asalto, sigue habiendo drogas, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo tantas cosas que reflejan que el ser humano sigue siendo esclavo. Hay calidad de vida, ¿verdad?, pero no hay verdadera libertad. Ahora, la Biblia nos dice, hermanos, ¿verdad?, que el que nos puede dar libertad verdadera es una persona. Y esa persona se llama como Jesucristo. Vamos a ver un primer aspecto, hermano. La libertad espiritual es una característica de la nueva dispensación en la cual vivimos nosotros, la época de la gracia. Una de las características, ¿verdad?, de la época de la gracia es la libertad, ¿verdad?, espiritual que el Señor nos da. Entonces podemos poner, ¿verdad?, característica de la nueva dispensación. Y vamos a un versículo, vaya a Isaías 42:7. Isaías 42:7.
Tal vez si bajamos un poquito el tamaño de 140, a lo mejor un poquito menos. ¿Qué nos dice ese pasaje, hermanos? Isaías 42, 7. Para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ajá. Bien. ¿Alguien quiere leer nuevamente este versículo? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Muy bien. Entonces, vemos el ministerio del Señor Jesucristo, la dispensación de la gracia especialmente, aunque siempre hemos vivido bajo la gracia de ¿quién? De Dios. Pero especialmente nos dice el Evangelio de Juan, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la misericordia han venido por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces podemos ver que el Señor fue enviado para darnos, ¿qué, hermano? Libertad espiritual. Muy bien, estoy batallando para encontrar de nuevo mi estudio, hermanos, entonces ténganme paciencia. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue la misión del Señor Jesucristo? La misión de Cristo, proclamar libertad. A ver, vamos ahí a Isaías 61:1. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me dijo Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías escribió siglos antes este pasaje, ¿verdad? Que se refería a quién? Al Mesías que vendría en el nombre de quién? Del Señor. Y lo dice bien claro, el Señor me ha enviado a pregonar libertad a quién? A los cautivos, ¿verdad? Aquellos que están presos, darles, hermano, libertad. Y no se refería tanto a los presos, ¿verdad?, de cárcel física, sino a los presos, ¿qué, hermano? Espirituales. Al que está en el pecado. Vamos a Lucas 4:18. Lucas 4:18, cuando el mismo Señor Jesucristo confirma que este pasaje se refería a su ministerio. A su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hasta el 21, por favor. A predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bien. Entonces, hermano, el ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue darnos, ¿qué, hermano? Libertad. Libertad de nuestro pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa, que nosotros no podemos, ¿qué?, vencer. Entonces el Señor vence al pecado en la cruz del Calvario, ¿verdad?, y vence a nuestro enemigo resucitando de la muerte para darnos a nosotros, ¿qué, hermano? Libertad. Bien. Vamos a otro aspecto, hermano. El instrumento de la libertad, ¿verdad? Podemos poner el instrumento de la libertad, y ese instrumento es la verdad.
instrumento utiliza el Señor para darnos ¿qué? Libertad. Si estuviéramos presos dentro de una cárcel física, pues el Señor tiene muchos métodos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro estaba preso? ¿Qué utilizó el Señor? Terremoto y un ángel, ¿verdad? Dice que estaba a Pedro, ¿verdad? Bien metido ahí, esperando solamente que Herodes lo llamara pues, para sacrificarlo también. Y dice que en esa noche tembló, ¿verdad? Y entró un ángel y le dijo que sígueme. Y lo sacó de la cárcel hasta dejarlo donde afuera. Y entonces él fue y le dijo a los hermanos, ¿verdad? Ya estoy libre. Y aquella persona que le abrió, ¿verdad? Bueno, que lo vio, ni siquiera le quería abrir. Oigan, aquí está Pedro. ¿Cómo crees que está en la cárcel? Aquí está. Y se gozaron, ¿verdad? De la libertad. Entonces Dios tiene formas de darnos la libertad aún física, pero la libertad espiritual nos la da por medio de Cristo utilizando ¿qué? Su palabra. Vamos ahí a Juan 8:32. Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Ah? Dijo el Señor, conoceréis que la verdad y la verdad nos hará ¿qué, hermanos? Libres. ¿Y qué es la verdad? La palabra de ¿Ya? Cuando el Señor solamente le dijo unas palabras a Pilato, ¿verdad? Pilato como buen romano, acostumbrado ¿verdad? a una descendencia de griegos, decía, ¿qué es la verdad? Hay tantas filosofías, hay tantas situaciones de pensamiento que estoy bien confundido. ¿Qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Pero el Señor nos lleva a la ¿qué? A la verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Muy bien. Romanos 6, versículo 18. Romanos 6, 18. Libertados del pecado y listes a ser siervos de la justicia. Leemos desde el 17. Dice: Pero Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cómo es libertado el hombre de su esclavitud? Escuchando ¿qué? El mensaje de Dios, escuchando el mensaje de Dios, tocado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Arrepentido de sus pecados, viniendo a los pies de quién? Del Señor, y recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Obedeciendo aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál era esa doctrina? El Evangelio de quién? De Cristo. Y libertados del pecado, entonces vinimos a ser siervos de qué? De la justicia. Ya no del pecado, sino de quién? De la justicia. Por eso, hermanos, debemos de darle gracias a Dios de conocer este libro tan criticado, que ha sido y sigue siendo el libro más vendido de todo el mundo. La Biblia. De Harry Potter se han vendido muchísimos libros. ¿Nada que sí? Incluso por ahí creo que han hecho unos resúmenes, ¿no? 3 horas de no sé qué más y traen resumidos no sé cuántas de Harry Potter. Lo vi la otra vez en un espectacular, no es que me guste a mí. Pero cuando vamos, hermano, al libro más vendido en toda la historia del ser humano, ¿sabe cuál es? Es la Biblia, es la palabra de Dios. Supera en mucho a todo libro que se ha escrito, ¿verdad? por ser humano. Pero la Biblia tiene esa característica. Siendo palabra de Dios, nos lleva al conocimiento de la verdad, y si aceptamos esa verdad, entonces el Señor nos hace libres del pecado y ahora siervos ¿de qué? De la justicia de Dios. Muy bien, vamos a otro punto, a otro aspecto, hermanos. Esa libertad espiritual nos lleva a una nueva ley de la vida. Una nueva ley de la vida da libertad. Una nueva ley de la vida da libertad. Vamos a Romanos 8, versículo 2. Porque
librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a leer desde el versículo 1 para leer el contexto. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué nos da libertad? El Señor Jesucristo. ¿Qué instrumento usa? Su qué, hermano, su palabra. Su palabra. Pero eso nos lleva a una nueva, ¿qué, hermano? Ley. Cuando estamos esclavos del pecado, la ley que estamos sujetos es a la ley de, ¿qué, hermano? Del pecado. Y una persona que está sujeta a la ley del pecado, hermano, solamente busca agradarse a quién? A sí mismo. ¿Qué me produce placer? ¿Qué me produce gozo? Ver el partido de fútbol, pues tengo que ver qué. Pero ya se acabó. ¿Cuándo pasa? No. Y ahora, hermano, hay tantas situaciones. Yo me acuerdo de niño, en la televisión solamente pasaban 1 o 2 partidos de fútbol, a veces a la semana. Y ahora, hermano, pasan el de la mañana, el de la tarde, el de la noche, y si no el de España, y si no el de Inglaterra. Hermano, el ser humano está insatisfecho, está esclavo. Y podemos hablar del deporte, pero también podemos hablar de otras cosas. La gente busca satisfacer, ¿verdad? Solamente que sus deseos. ¿Con qué me voy a sentir bien? ¿Qué me va a causar satisfacción? Pero le produce libertad, muchas veces no, ¿verdad? Sino solamente esclavitud. Dice el apóstol Pablo, cuando ya estamos en Cristo, cuando ya estamos en esa libertad que nos da la palabra de Dios, hay una nueva ley de vida que da, ¿qué, hermanos? Libertad. Libertad en Cristo Jesús. Vamos a otro aspecto. La esclavitud del pecado es rota por el Señor. Entonamos un hermoso canto. Cristo rompe, ¿qué? Las cadenas. Cristo rompe las cadenas, dice, y me da, ¿qué? Seguridad. A ver, vamos a otra cita, hermanos. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Dice, aún la misma, ¿qué, hermanos? Creación será libertada de, ¿qué, hermanos? De la esclavitud de corrupción a la libertad de los hijos de, ¿qué, hermanos? De Dios. ¿Cómo hemos hecho sufrir este mundo? ¿Sí lo hemos hecho sufrir, hermano? No. Pues parece que sí. ¿Cuántos árboles hemos cortado? ¿Cuántos ríos se han contaminado gravemente o hemos acabado con ellos? ¿Cuántos animales se han extinguido? Es interesante cuando nos cuentan, ¿verdad? Todos los hombres de ciencia que están viendo los animales que existen y todo, aquellos que están en peligro de extinción. ¿Y por qué están en peligro de extinción? ¿Porque no fueron inteligentes o hábiles? No. ¿Por qué? Porque se abusó, ¿verdad? Se abusó de la cacería de ellos, ¿verdad? De las pieles que tenían o del medio ambiente que los rodeaba, y muchos animales, ¿verdad? Se extinguieron. Algunos se tuvieron que rescatar, y qué bueno que algunos ya empiezan nuevamente a reproducirse. Solamente el bisonte americano. Algunos niños ya no conocieron al bisonte americano, ¿verdad? Solamente en las películas de vaqueros de los western famosos, ¿verdad? De las películas estadounidenses, se ponía aquel gran animal, el búfalo, ¿verdad? Que pobló tantos territorios ahí en el sur de Estados Unidos, en el norte de México, pero que de repente se dieron cuenta que ya no había búfalos. ¿Cómo? Pues eran manadas tremendas. En las últimas noticias nos dijeron
pues unas familias de búfalos en cautiverio ya los soltaron en tal parte y prohibieron la cacería. Y el propósito es que se reproduzcan, ¿verdad? Y que nuevamente haya ese tipo de animal. Hermano, aún la creación ha sufrido, ¿verdad? ¿Por qué? Por el pecado en el ser humano. Pero dice el apóstol Pablo, aún la creación, ¿verdad?, será libertada de aquellos abusos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de los hijos de Dios. Vamos a un último aspecto, hermano. La presencia del Espíritu Santo nos da seguridad. Nos da seguridad. La presencia del Espíritu Santo nos da plena seguridad. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Este versículo es uno de los de batalla de mi hermano Javier Pérez. ¿Sí lo han notado? ¿Verdad? Porque él habla mucho acerca de la libertad por el ministerio que lleva a cabo. ¿Verdad? Siempre nos habla de de libertad. Y he notado que lo tiene bien grabado en su mente. Pero lo dice bien claro. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermano, qué bendición es que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos da libertad, nos hace libres de todo aquello que antes éramos esclavos. Y qué bendición es, hermano, cuando aquel que era mentiroso puede dejar de ser. Y aquel que hacía trampas, pues ahora ya puede decir que antes era, pero ahora ya no me gusta hacer trampas. ¿Verdad? Porque ¿quién es el que nos da esa situación? El Señor nos da libertad en su nombre, utilizando el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud.